Pai, me fascina el tema que muchos predicadores, evangelistas, pastores y hasta maestros han enseñado acerca de la armadura, diferentes versiones. Y yo sé que no tan solo a mí, pero a muchas personas les fascinan esta porción de la palabra. Y tiene mucho que sacarle este tema. Pero que muchas veces veo que algunos dejan fuera, que se salen del tema, so to speak. Y en sí queremos abundar en qué en sí está hablando el apóstol Pablo aquí, no tan solo a los Éfesos, a la iglesia de los Éfesos, pero a nosotros, la iglesia, acerca de la armadura y acerca de este combate contra el enemigo espiritual en el capítulo 6 de Efesios, versículo 10. Bueno, el tema de la armadura es un tema que los predicadores les encanta predicar. Es un tema, como yo digo, es un tema dulce. Un tema dulce, un tema donde tiene mucha tela para cortar. Yes. Es un tema donde se puede hablar mucho de ese tema de la armadura de Dios. Pero, como tú dijiste ahorita, algunos pues dejan ciertos detalles. Okay. En sí el tema de la armadura de Dios comienza, como tú dijiste, en el capítulo 6 del libro de los Efesios. El capítulo 6, verso 10 es donde comienza, ¿verdad? Es el tema de la armadura. Pero la cuestión es que leemos y rápidamente que queremos coger a donde están señalando las diferentes partes o mencionan las diferentes partes de la armadura y cogemos a predicar acerca de esto, acerca de la coraza o acerca de del yelmo de la salvación. Nos atrae, como humanos que son. Exacto. Y entonces pues pasamos de largo ciertos detalles que son bien importantes en esta porción. Todo es importante, en la Biblia todo es importante, pero la cuestión es que sacaríamos más provecho si le damos atención a ciertos puntos que dejamos pasar por alto. Por ejemplo, en la armadura, pues como dije ahorita, vamos y empezamos a hablar acerca de las diferentes partes de la armadura. Pero ¿qué pasa? Que esta porción comienza en el versículo 10 y comienza con dos mandamientos. Sí, con dos mandamientos. Si vamos al versículo 10, perdón, dice, por lo demás, o sea que Pablo aquí va a estar resumiendo ya. Y esta es una carta. Es una carta, so ya se va desenlace. Va a traer algo bien importante. Esto es algo bien importante que él quería comunicarle a la iglesia. Esta parte que viene ahora, esta porción de la epístola a los Efesios, es bien importante, ¿ok? Es una epístola doctrinal, es una epístola de doctrina. Entonces, ahora Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, ¿ok? Esto nos señala a nosotros que lo que viene es importante. Sí habló de la doctrina de la iglesia, ¿ok? Y si hemos leído los otros 5 capítulos anteriores, pues vamos a darnos cuenta que es una carta completamente doctrinal, de doctrina cristiana para la iglesia. Ahora bien, dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice el primer mandamiento que leemos de 2 mandamientos que tiene esa porción bíblica?
Dice, fortaleceos en el Señor. O sea, nos instruye, nos manda a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y en el poder de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es algo bien importante que nosotros tenemos que entender antes de meternos a vestirnos. Amén. Con la armadura. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con permiso, pastor. Como usted dijo, en los primeros 6 capítulos y estos primeros 9 versículos, Pablo está completando la revelación en cuanto al cumplimiento del propósito, como usted dijo, eterno de Dios por parte de la iglesia. Pero en cuanto a la iglesia, en que la iglesia se enfrenta al enemigo de Dios, hay más que decir. Y aquí es donde él va, como usted dijo, que dijo Pablo aquí en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ahora, él ha terminado unos 6 capítulos ahí que nos ha revelado la herencia de la iglesia, algo bien grande que ya nos ha dado de bendición a la iglesia, y ahora nos va a enseñar que con todo eso, cómo enfrentarnos al enemigo. Sí, ahora es que viene algo bien importante. Amén. Y él lo dice, fortaleceos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos esa fortaleza. Yes. ¿Ok? No es una fortaleza física como el mundo la piensa, una fortaleza en el Señor, una fortaleza espiritual. Y necesitamos esa fortaleza, esa firmeza en nuestra creencia, esa firmeza en nuestra santísima Porque fe. en eso es que usted se va a parar, en esa firmeza. Ahora bien, eso fortalece nuestro espíritu, eso fortalece nuestras convicciones. Bien, ya leímos ese versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ok? De su fuerza. Ahora, de su fuerza, el otro mandamiento que nos da, y es el que le encontramos más dulce y empezamos a predicar del gesto de estos versículos, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Entonces, esos 2 mandamientos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y el segundo mandamiento que nos da ahí en esos versículos, y le digo mandamiento, no es que le estamos añadiendo los mandamientos, sino que son instrucciones que Pablo nos da que hagamos, por eso nos manda a hacerlo. Vestíos de toda la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ok, entonces sigue y nos dice el por qué o para qué, y es para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Noten ustedes que el propósito de nosotros, 1, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y 2, vestirnos de la armadura de Dios. El propósito es, ¿ok?, para que resistamos, para que estemos firmes, firmes resistiendo contra las acechanzas del diablo. Noten ustedes el porqué, y el porqué no es para ir a combatir con el enemigo, con el diablo. No con tu propia fuerza. No. ¿De qué fuerza está hablando Pablo aquí? De las fuerzas y el poder de Jesús. Vamos al capítulo 1:19 de esta misma carta. Amén. Capítulo 1, versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la fuerza. Ese es el poder, el supreminente poder de su fuerza. Ese es el poder que Pablo habla aquí en el versículo 10. En ese poder es que nosotros, no es el nuestro, como usted dijo, para ir a guerrillar contra el enemigo. No, es ese supreminente poder que levantó a Cristo y lo resucitó de los muertos y los entró. Es tan poderoso que levantó a Jesucristo sobre todo los principados. Bien. Perdón. Bien. No, está bien. ¿Vieron esto? Pues nos dan estas dos órdenes. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dijimos de dónde viene ese poder, ¿verdad? Que es tan poderoso que levantó aún a Jesús de los muertos. Amén. ¿Ok? Amén. Eso es un poder tremendo. También, vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces nos da el porqué, nos dice para qué, ¿verdad? Para que podamos estar firmes, para que nosotros podamos estar firmes. Esas son las instrucciones, ¿ok? Como dije ahorita, no es para coger y vestirnos con esa armadura y hacer como Don Quijote, que se metió en el establo y buscó un casco de caballo viejo y se puso unos cantos de lata que encontró y se creyó un caballero andante con aquella armadura y con aquel caballo. Entonces buscó, ¿verdad? Y se lanzó a ciertas aventuras, tú sabes. Y para él, todo lo que veía él eran enemigos que él tenía que ir a batallar. Wow. Y por allá vio a unos molinos. Entonces, por allá, con el encima del pobre caballo viejo aquel, Rocinante, que le puso el nombre de Rocinante. Entonces, con su armadura de cantos de metal y que lo otro, una armadura vieja. Entonces allá a buscar pelea con aquellos molinos. Y después su amigo Sancho le dice: Don Quijote, no son gigantes, que son molinos. Entonces eso es lo que está sucediendo entre los cristianos, los creyentes, lo que en cada cosa, en cada campo, lo que ven son gigantes. Wow. Gigantes. Y rápidamente quieren lanzarse como se lanzó Don Quijote, wow, a hacerle la guerra a esos gigantes. Wow. No. La Biblia, Pablo en este versículo nos dice a nosotros que el motivo, el propósito por el cual nosotros nos vamos a fortalecernos en el Señor, ¿verdad? Y en el poder de su fuerza, y nos vamos a vestir de esa armadura, nos vamos a poner la armadura, no es para hacerle la guerra a cualquier gigante que se nos presente en el camino, no, es para nosotros estar firmes. Los gigantes son los que tienen que venir a hacernos la guerra a nosotros. Es Satanás que viene, y a él no hay que invitarlo, él viene a hacerte la guerra, él viene con sus acechanzas. Ahora, nosotros lo que tenemos que estar firmes, defender nuestro ground, nuestro territorio, pararnos firmes, ¿verdad? Y Él es el que va a atacar. Él es el que nos va a atacar a nosotros. Él es quien nos asedia. Él es quien nos acecha. Él es quien nos busca derribar a nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros estamos protegidos, estamos cuidados. Nosotros no podemos ir, ¿verdad?, a la ofensiva. Nosotros tenemos que estar siempre preparados para la defensa, porque vienen los ataques del enemigo. Nosotros no vamos a buscar los ataques, ellos vienen a nosotros. Now, dice, bien claro dice aquí, lo primero que nos dice es fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego, segundo, vestíos de la armadura, right? Ok, no podemos poner los caballos
detrás de la cajeta. O no podemos poner la cajeta delante de los caballos, ¿verdad? Los caballos siempre tienen que ir delante de la carreta, arando la carreta. Eso es lo lógico. Pero nosotros queremos poner la carreta delante de los caballos. Y ahí es donde tenemos problemas. Lo primero es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es un tema bien interesante y hermoso, un tema de mucha azúcar. Yes. ¿Ok? Y mucha tela para cortar también. Now, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué le pasó? Hablando de Don Quijote ahorita. ¿Qué le pasó a Don Quijote? Cuando lo mismo que fue en contra de los molinos y el molino estaba dando, la aleta del molino estaba dando, porque por supuesto el viento le estaba dando, y le dio, y Don Quijote cayó al piso. Right? ¿Qué le pasó a él? ¿Se pudo levantar? No. Sancho lo tuvo que ayudar a levantarse. ¿Por qué? Porque no podía con el casco de armadura que tenía. No. Eso le pasa a los creyentes que cogen estos versículos y empiezan a correr con ellos sin antes, ¿verdad? Y se ponen la armadura, quieren ponerse la armadura, quieren ponerse el casco, quieren ponerse ¿verdad? Toda esa armadura, la coraza, el yelmo, el cinturón, el calzado. Entonces, ¿qué sucede? No están fortalecidos en el poder de su fuerza. No están fortalecidos. Tienen el equipo, tienen el armamento, pero no están fortalecidos. Eso es igual que coger a un grupo de jóvenes, enlistar a un grupo de jóvenes y sacarlos de sus hogares, de la calle maybe, y rápidamente llevarlos al frente de batalla. No, el army, el ejército, primero enlista a los jóvenes o las personas que se quieran, las personas que quieran ser partícipes de las Fuerzas Armadas, enlistan a los jóvenes, ¿okay? Y lo primero que hacen es que le dan un entrenamiento, ¿okay? Y ejercicio físico, los están fortaleciendo, los están dándoles que su cuerpo adquiera cierta resistencia. Que con esos ejercicios puedan ellos, con el equipo que el army, que el ejército le va a dar, y luego cuando estén preparados, pues entonces, si hay necesario, llevarlo al frente de batalla. Otra cosa que no lo he oído anteriormente, quizás lo han predicado, pero yo nunca personalmente lo he oído. Y tantas veces que, como he dicho al principio, he escuchado estudios y predicaciones acerca de esto. Desde el principio de esta carta, ¿a quién le está hablando Pablo? A la iglesia, a los santos. A la iglesia. Mucha de esta gente, como Don Quijote, se quieren armar ellos mismos como individuos. Es el cuerpo de Dios que se tiene que poner la armadura. Es la iglesia. No es el individuo, no es el predicador bueno, no es el pastor, no es la evangelista, la misionera. Es el cuerpo entero de Cristo, como un grupo, como un equipo, como un army, como usted ha dicho, las Fuerzas Armadas. Es el que se pone la armadura, la iglesia, los llamados, los escogidos. A ese que Pablo se está refiriendo aquí. Ok, tú lo ves como en el punto de la unidad como iglesia. Yes, y cuerpo. Y cuerpo de la iglesia, como uno, a pesar de que somos muchos, somos uno. Y ese uno se le aplica también de fortalecerse en el Señor y vestirse de la armadura. Ok, que también, ¿verdad? Yo sé que tú lo puedes ver así, se puede ver así, sí, así es. Ok, como individuo,
no podemos... O sea, la victoria la tenemos en la unión. Amén. La iglesia tiene la victoria en la unión. Y la iglesia es un guerrero corporativo. Yes. Y acuérdense que nuestro Señor Jesucristo oró en el capítulo 17. Acuérdate lo que oró Jesús al Padre en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, donde oró por la unidad del cuerpo, que sean uno. Amén. Yes. Y él dice, como yo y tú somos uno, así que seamos uno. So, en esa unidad, en ese sentido de la unidad, la iglesia, ¿verdad? Es una entidad única. Y la iglesia debe también, nosotros como creyentes debemos considerar también que esto también es para la iglesia como uno, que aunque somos muchos, que ese cuerpo, entre todos, podamos llevar esa armadura. Porque como hemos dicho en el capítulo de la supereminente grandeza de su poder, que lo levantó en lugares celestiales a la diestra de Dios, en el capítulo 2 vemos que también la iglesia es levantada y es sentada en lugares celestiales a la diestra de Dios, sobre todo principado, poder, todo dominio. La iglesia como el guerrero corporativo es ahí vemos que este cuerpo está sobre la tierra, la iglesia. Right. Now, y es importante. Y en eso es que estamos firmes, en ese es su poder. Yes. Es importante, imperativo, en que nosotros entendamos que fortalecernos en el Señor es tan importante como vestirnos de la armadura. Amén. Okay. Si uno no está fortalecido en el Señor, okay, y en el poder de su fuerza, esa armadura va a ser poco útil. Porque la fortaleza que debiéramos de haber tenido en el Señor, no la tenemos. Cuando el día se alargue, cuando las cosas se pongan duras, cuando la marcha se haga dura, nosotros no vamos a poder con esa armadura. No la vamos a poder llevar. ¿Por qué? Porque no estamos fortalecidos. No tenemos esa fortaleza. No tenemos la estamina física que necesitamos. Y estamos hablando en el ámbito espiritual. Lo primero que hay que hacer es fortalecernos. Luego que estemos fortalecidos en el Señor, entonces vamos a usar la armadura. Porque entonces vamos a poder cargar la armadura. Amén. Hay muchos creyentes que quieren cargar la armadura sin estar fortalecidos. Y lamentablemente vemos las consecuencias. Vemos cómo fracasan, cómo miserablemente fracasan, simplemente porque no siguieron las instrucciones del apóstol Pablo, como el Espíritu Santo le dio a Pablo para que él nos diese estas instrucciones. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces vestíos, dice el versículo, de toda la armadura de Dios, Y menciona, entonces sigue mencionando las partes de la armadura. Pero primero nos dice el por qué. Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es el por qué. No es para ir a guerrear. No es para ir a batallar. No, la batalla va a venir a nosotros. La guerra va a venir a nosotros. Satanás nos las va a traer. Ahora, nosotros tenemos que estar... Nuestra misión es estar firmes. Esa es nuestra misión. Estar firmes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha de nosotros. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, y vuelve y lo repite, resistir en el día malo.
Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Vuelve y lo repite. Versículo 14, vuelve y repite. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Now, esta es la única arma ofensiva que nos da la espada del Espíritu. Yo sigo viendo que dice estar firme, estar firme. Varias en ningún veces. momento están activamente ofensivos. En la ofensiva. No, ellos están firmes. No se están preocupando de hacernos la batalla. Nosotros en ningún momento, en ninguna parte de los evangelios, la iglesia fue llamada a hacerle la guerra al diablo. En ningún momento. Es el diablo quien se ha levantado, quien es antagónico a las cosas de Dios, siempre lo ha sido, siempre desde que se rebeló contra Dios. Y es el diablo quien le hace la guerra a los hijos de Dios. Pero en ningún momento nuestro Señor Jesucristo nos llamó a hacerle la guerra a Satanás. En ningún momento. Es Satanás quien nos las hace a nosotros. Ahora, cuando Él nos haga la guerra, que nosotros estemos firmes. Eso sí Él nos advierte. No. Estamos firmes en lo que Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 16. Esa es nuestra encomienda. Que Él le dijo que a la iglesia, cuando Él empezó, Él le reveló la iglesia. Están firmes. Él le dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Las puertas, exacto. Del Hades. Del Hades. Bien, eso lo vemos. ¿Por qué? Porque vamos a tener la guerra. Nosotros no tenemos que... Pero no prevalecerá. No, nosotros no tenemos que ir a guerrear contra el Satanás, sino que Él viene a guerrear con nosotros. Y por eso nosotros necesitamos primeramente fortalecernos en el Señor. Segundo, vestirnos de la armadura. ¿Para qué? Para estar firmes. Wow. Contra las acechanzas del diablo. Para que cuando el día pase, el día malo pase, nosotros estemos firmes. Amén. Dios te bendiga. Dios bendiga.